Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ha sido una buena noticia que la cosecha de trigo resultó, fuera de las expectativas, buenísima. Pero hubo un elemento un poco confusionista, si se puede decir, y es que había dudas sobre su colocación, porque las sacudidas del comercio, del tablero del comercio internacional en este momento son tan intensas que no había precisión, no sé si la hay ya con certeza, de la colocación, pero todo hace pensar que es un tema solucionable. De todos modos, es un pequeño síntoma de algo mayor, es un pequeño problema inserto en uno mayor, que es el desconcierto del comercio internacional en este momento. Y sabemos todos que es por esta guerra de aranceles, de incertidumbre sobre cuáles van a ser los modos de relacionarse de los países, la quiebra eventual del multilateralismo, en fin, temas que están desbordando los diarios de estos días. También uno puede pensar, a la luz de otras consideraciones, que si puede llamarse problema el aumento de la producción, no solamente argentina, sino mundial, de los productos rurales, vamos a encontrarnos con esta cuestión acelerada. Y ese crecimiento va a suceder. Va a suceder por varios motivos, nos vamos a ocupar en este programa de hoy. Y a la vez que está combinado con otras circunstancias, el petróleo, hay una rehabilitación del uso del petróleo como combustible universal, y esto significa también que los centros especiales de producción, las regiones de producción de petróleo, están insertas en las zonas los mayores tembladerales políticos del mundo. Todo esto nos hace ver también que la utilización de energía en todo el planeta va a estar sujeto a una cantidad de circunstancias políticas inciertas también. Así que tenemos un panorama de incertidumbre dentro también de otro panorama que nos hace conscientes de que la economía mundial va a avanzar a través de la aplicación de la inteligencia artificial y a su vez está requiriendo un consumo de energía desbordante. Así que estamos como una especie de rueda, de círculo, no quiero decir si vicioso o virtuoso, porque son cuestiones a esclarecer y quizás escapen a nuestras capacidades de tal cosa, ¿no? De esclarecerlo. Bueno, para hablar de estos temas lo tenemos nuevamente aquí a Martín Fraguillo, que ya saben ustedes qué bien se desenvuelve en estas materias. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Che, qué gusto verte. Muchas gracias. Muy interesante la introducción. ¿La introducción a qué? ¿A qué exactamente? ¿A dónde estamos yendo? ¿El mundo? Eso. Sí. Sí. Y sí, obviamente, toda ¿no? Para tomar las palabras, ¿no? del primer ministro de Canadá, digamos,
la liberación de las hegemonías, ¿no? De los líderes hegemónicos, como nombre genérico que le dio en su discurso de hace un par de días, está generando todas estas dificultades en el comercio y en las expectativas de muchas, ¿no? De muchos sectores, ¿no? Y es un momento difícil, ¿no? Veremos a ver qué nos depara el futuro. Mm. Pero bueno, no te voy a preguntar porque Ujú. por un pronóstico ni nada de eso, ¿no? No, Pero, ¿cuáles son las claves de esta confusión? Porque además hay otra cosa, ¿no? sí, La pérdida de hegemonía, como dice Mark sí. Carney, ¿no? Pero Ujú. parece ser una pérdida voluntaria en el caso de Estados Unidos. Y bueno, claro, sí, obviamente son decisiones. Sí, a mí me parece que el mundo se está discutiendo el miedo al cambio, ¿no? Que lo que estamos viendo con toda digamos, el abandono del sistema multilateral, ¿no? El sacarle importancia a todas las instituciones que dieron tanto trabajo construir, en el fondo yo creo que tiene que ver con una visión de que el futuro nos da miedo y entonces tratemos de agarrarnos del pasado. Y dentro de agarrarse del pasado está el aferrarse a, sobre todo a los combustibles fósiles más básicos, ¿no? Al carbón y al petróleo como la base de lo que fue, ¿no? Un pasado glorioso, por decirlo de alguna manera, y salir de eso frente a un futuro incierto y nos da miedo, ¿no? Si en el pasado nos fue bien y pudimos manejar la agenda del pasado, como decías vos hace un momento, ¿no? Con todos los conflictos en las zonas productoras de petróleo y las zonas de transporte, ¿no? De ese petróleo, bueno, tratemos de manejar o de mantenernos dentro de ese ámbito y no seguir como poniendo combustible, ¿no? Poniendo energías en los cambios del futuro. Y una manera me parece que es ir poniendo aranceles y tratando de limitar el movimiento de aquellos bienes que tengan mejor perfil ambiental, por decir de alguna manera, ¿no? Toda la parte de electrificación más eficiente, ¿no? Paneles solares más baratos, tecnologías vinculadas con los paneles solares más baratos, sistemas de eficiencia energética, autos eléctricos más baratos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es eso, que estamos viendo una vez más el miedo al cambio y que todo esto que se trató de construir, pero la pregunta es cuánto le va a costar eso a la humanidad, ¿no? Si es que eso va a ser gratis o se va a poder hacer, ¿no? A mí me da la impresión que hay muchos ejemplos hoy que ya no se puede volver al pasado, ¿no? Que la demanda adicional eléctrica es imposible cubrirla de manera competitiva volviendo al carbón, ¿no? Evidentemente. Yo creo incluso en este momento Mm. la, la cuestión energías alternativas Sí. versus petróleo Ujú. no tiene vigencia por la necesidad inmensa de energía que va a haber ya, que Sí, este año mismo ya se notan las exigencias de la inteligencia sí, artificial, la producción de inteligencia claro, artificial sustancialmente. Entonces, totalmente, es como si totalmente. hubiera lugar para las dos. Pero, Claro. por otro lado, la Mm. persistencia del petróleo Sí, hace que persistan también los problemas políticos vinculados a ello. Eh, claro. el primer gobernante independiente de la India, el famoso Jawaharlal Nehru, decía que Negro, claro. para la India era una Ujú. bendición no tener petróleo, cosa que parece bien Increíble. desconcertante, ¿no? Sí, tal Por cual. varias razones, por el hecho de no tener Sí, petróleo, que pudiera ser positivo, y nada menos que en la India,
país tan necesitado de tantos recursos, y más en aquella época, cuando la independencia, en la década, a fines de la década de 1940. Pero Claro, no le faltaba razón en cuanto a los problemas que genera. claro, claro, claro. Claro que eso es una parte, digamos, del negocio que nunca está adecuadamente cuantificada o monetizada, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la humanidad todas las hipótesis de conflicto y todas las guerras generadas por ese recurso, ¿no? Además de países que terminan, ¿no? Hasta ahora lo vimos con Venezuela, ¿no? Porque que venga una potencia extranjera a sacar de su propia casa un presidente de un país, por más que sea un dictador que viene haciendo todas las barbaridades que venía haciendo Maduro, pero es un verdadero problema, ¿no? Y que además, por primera vez, no se diga que se lo sacó por temas humanitarios, de defensa de los derechos civiles, de defensa de los derechos constitucionales venezolanos, o de alguna... No, directamente la respuesta fue porque nos interesa el petróleo. Y le vamos a comprar ese petróleo de Venezuela y con esa plata Venezuela le va a ir bien o va a hacer no sé qué, como si... Es muy, muy extraño, ¿no? Todas esas, Pero digamos, tiene, pero tiene ese sabor de nostalgia que decías hace un rato, a mí me porque parece que sí. Sí, hace pensar mucho en la tradición del presidente Teodoro Roosevelt, no de claro, Franklin de la Segunda Guerra, sino de claro. Sí, principios de sí, siglo, que sí, hablaba sin ambajes del rol de los Estados Unidos en América y en el mundo, claro. algo Claro. muy parecido. Sí, 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 Y sí, es siempre, muy... siempre esa sí, imagen de Teodoro Roosevelt ha estado en un sector ujú, importante de la política norteamericana. Por eso digo una nostalgia. sí, Ahora, sí, pero Darío, creo que Roosevelt no se vio envuelto en tantos problemas políticos como, como como esto. con su política latinoamericana, como pueden estar suscitados ahora. Que las ideologías Sí, han crecido mucho. Durante un siglo en América han aparecido corrientes ideológicas, políticas, sí, casi semi-religiosas a veces, que sí, tal traen cual. consecuencias por todas partes, ¿no? A eso me Sí. refería cuando hablaba de los efectos políticos de la producción y transporte petrolero. Sí, tal cual, tal cual. Sí, pero todo el movimiento, ¿no? De Bretton Woods para acá es como que Estados Unidos tuvo otro tipo de presencia, de diálogo, de construcción, digamos, de un mundo diferente, ¿no? En las primeras décadas de oposición directa, ¿no? Al comunismo, o sea, como dos mundos completamente opuestos, ¿no? Y el comunismo finalmente un día desapareció. O sea, todo el bloque Unión Soviética y todo eso un día cae, pero lo mismo, lamentablemente, Estados Unidos, en lugar de ayudar a que se construya un futuro alrededor de esos principios, ¿no? De los principios de Bretton Woods, que costó mucho la parte comercial, ¿no? O sea, el acuerdo del GATT del año 47 era solamente voluntario y bastante básico, pero después sirvió para la construcción de la Organización Mundial de Comercio. Y hoy la Organización Mundial de Comercio está frita, ¿no? Está completamente frita y frente a todas estas barbaridades, y en esa misma línea también se construyó el Convenio Marco para el Cambio Climático, las COP, y también un montón de ideas que el mundo podía cooperar, que cada país de manera voluntaria podía hacer a la humanidad su mejor contribución, sea un país gigante, ¿no? Como los grandes titanes de hoy, digamos, ¿no? En lo económico, no sé, Estados Unidos y China, y en lo militar, bueno, incluir a Rusia también, que no es una gran economía, pero sí obviamente tiene una gran fuerza armada dispuesta a hacer cosas, digamos, ¿no? A ocupar otros países y a generar
guerras para obtener lo que tiene ganas, ¿no? Y generar bastante preocupación, inclusive con amenazas nucleares de bombardear Europa o algo por el estilo. Y yo creo que debe ser la primera vez desde la Segunda Guerra donde Europa tiene dos grandes potencias que directamente, abiertamente dicen que las van a ocupar, ¿no? Estados Unidos, empezando por Groenlandia, ¿no? Que no sería raro que ya que ocupa Groenlandia, ¿por qué no va a ocupar otras zonas, digamos, que estuvieron siempre relativamente libres, ¿no? De bases americanas o de fuerzas americanas, ¿no? Como son los países nórdicos. Y lo mismo del lado de Rusia. ¿Por qué si Rusia no tiene éxito en Ucrania, por qué no va a seguir ocupando otros ex Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué no? Los Balcanes, hay un montón de otras regiones donde, hasta parte de Polonia, ¿no? Porque entonces yo creo que estamos ante una situación realmente muy, muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Y con relación al comercio internacional, siguiendo con Sí. ese hilo conductor, francamente, ¿cuáles van a ser los socios? Sí. Eso está Sí, también confuso. claro, y además uno diría, bueno, en el comercio internacional, no, la Unión Europea trata de mantener un poco de racionalidad y entonces pone un poco de normalidad en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y él finalmente se crea y no. A pesar de todas las locuras que aceptamos los países del Mercosur, que aceptaron estos presidentes, ¿no? Los anexos estos ambientales que son una cosa disparatada. Las salvaguardas de último minuto que metió la Unión Europea para cualquier producto agropecuario que Europa pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Se aceptó todo. O sea, el Mercosur aceptó cualquier disparate después de 25 años de negociaciones. O sea, lo que dice el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, la Unión Europea puede no cumplir nada del punto de vista comercial, absolutamente nada, porque siempre tiene algún argumento. Tiene además el poder, por uno de estos últimos anexos que se agregaron, tiene la potestad de analizar a cada uno de los miembros del Mercosur y unilateralmente decidir que uno de los miembros no es sustentable y automáticamente se cancelan todos los beneficios que da el Mercosur. De manera unilateral, dice, no, che, Argentina no me gusta. Listo, todo lo que es carne argentina, ¿verdad? No entra nada. Y se cancelan los beneficios de exportación de productos argentinos, pero no se cancelan los beneficios de exportación o de negocios europeos en la región. Y Sudamérica aceptó eso, el Mercosur aceptó, le firmó todo. Cuando llegó el último minuto, bueno, va al Parlamento Europeo, ¿qué hace el Parlamento Europeo? Lo vota en contra. Es muy extraño, o sea, ¿cuál es la razón por la cual Europa está haciendo esto? ¿No? Y yo creo que es solamente el miedo al cambio. En lugar de tratar de ayudar a sus países a ser más competitivos en la producción de alimentos, a unirse frente al incremento también de demanda que se está viendo en el mundo, ¿no? Sobre todo demanda de carnes y de productos de alto valor, ¿no? Por China y otros países que están importando cada vez más productos de alto valor, en lugar de buscar cómo ser más competitivo, Europa no lo quiere hacer. Europa quiere seguir con su sistema de altos subsidios, casi 1 trillón de euros, que se calcula que va a llegar en 2 o 3 años, por año, repartidos a un agro, que en lugar de ser cada vez más competitivos, es menos competitivo. Y está basado en Bruselas reparte plata y los agricultores la reciben y hacen exactamente la receta productiva del pasado que les da Europa. Y no hay manera que vayan a siembra directa, a bajar las emisiones por hectárea, a generar productos de menor nivel de emisiones. De ninguna manera siguen todo lo mismo. Es muy Y eso raro, sin ¿no? duda, para ellos va a significar también un aumento en los precios internos, porque al no aplicar Sí. tecnologías como la siembra directa, Sí. en fin, es esencial hoy en día. Sí. Por Es más que subsidios que quizás, haya, bueno, esos subsidios tendrán claro, que ir incrementándose e incrementándose.
Es que, claro, quizás lo que les termine pasando, ¿no? Eso igual lo vienen diciendo economistas hace 50 años y nunca pasó, es que la carga fiscal de los subsidios sea tan grande y el sobrecosto por esos productos sea tan enorme frente al consumidor europeo, que un día el consumidor europeo diga, bueno, che, basta, no basta, basta de todo esto, le damos subsidios para que después nos vendan más caro, ¿no? Ujú. Pero eso nunca pasó. Cada año los subsidios son más altos, los subsidios son impuestos o endeudamiento, ¿no? Pero básicamente es carga impositiva, que son sectores que pagan impuestos. La pregunta es si frente a este cambio tecnológico tan enorme, ¿no?, que está generando la inteligencia artificial y donde las empresas europeas, sobre todo la locomotora europea, ¿no?, las fábricas de autos y los sectores fabriles, industriales de Europa, que siempre fueron muy competitivos y siempre pagaron los subsidios para estos otros sectores, si ahora empiezan a ser menos competitivos, sobre todo frente a China y frente a la India inclusive, y a otras industrias, ¿no?, de otros países que empiecen a alinearse mejor, donde no me extrañaría que aparezcan alianzas entre Canadá, Corea, Japón, Brasil, México, para reordenar cadenas de valor más competitivas frente a un Estados Unidos que castiga, pone aranceles, no te deja importar, te arma un montón de líos, donde esas cadenas de valor se tienen que correr y tienen que salir de zonas de conflicto, ¿no? Hay que ver si, yo creo que sería la única manera que Europa se despierte y diga, bueno, no podemos seguir con esta locura, hay que bajar todo este esquema así, Por pero otra parte, igual, sí, los reparos a los países del Mercosur, especialmente a la sí, Argentina, formulados por los europeos, se sí, refieren bueno, al costo argentino, a sí, la falta de previsibilidad, sí, la falta de gobernanza en esos títulos, esas sí, expresiones nuevas que hay, sí, 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 la abundancia de subsidios que pueden alterar los precios sí, auténticos, y resulta que ellos sí, comparten esta enfermedad. sí. Sí, es rarísimo, porque también está ese ataque, digamos, ¿no?, a los países del Mercosur, que nuestros países, todos culturalmente, están basados en la inmigración europea. Y sin embargo, Europa, internamente, su estructura nos castiga a nosotros, subsidió de una manera extravagante a la venta de combustible y a la venta de energía rusa, y también permite internamente un montón de manejos de los que son los emigrantes de los países árabes o de los países africanos. Entonces, Europa para mí tiene una situación realmente incomprensible, ¿no? En lugar de decir, en este mundo tan difícil, donde el comercio se empieza a segmentar, donde grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China nos pueden generar una amenaza, bueno, busquemos alianzas de alto nivel, aliémonos con aquellos que tenemos como un principio cultural común y podemos armar algo muy fuerte y tratemos de avanzar y ayudemos a esos sectores. Esa es la Pero no. propuesta que hizo Mark Carney, el primer ministro de Claro, Canadá. claro. Sí. Exactamente, vos fijate, él lo hace como potencias intermedias, ¿no? Las potencias intermedias se tienen que unir frente a un mundo que tiene hoy tres focos de alto poder que son, ¿no? Están planteando en los tres casos hipótesis de avasallar soberanías, avasallar cadenas de valor, ¿no? Usar a la integración comercial, ¿no?, como una manera de, de subyugar a esos países intermedios, ¿no? Y cómo salir y tratar de rescatar cierto conjunto de valores, ¿no? Sí, para mí lo de Mark Carney, yo ya lo sospechaba cuando él fue electo primer ministro. Yo pensé, esta es la única persona, hoy el único líder mundial que puede pararse y hablar correctamente, porque en el fondo, ¿no?, que es divertido, porque la inteligencia artificial es el manejo
digamos, a alto nivel del lenguaje, y en el fondo para mí Mark Carney es el único que puede, por su experiencia, por su preparación, ¿no? Hablar en términos apropiados frente a lo que significa para la humanidad lo que está pasando y cómo, ¿no? El resto de los países que están afuera de estos tres deberían organizarse para no permitir que el mundo sea, digamos, manejado por tres tiranos, ¿no? Y que cada uno en su zona haga lo que se le cante. Y entre sí, encima, con hipótesis de conflicto, donde todos los demás somos apenas carne de cañón, ¿no? De modo que, a tu juicio, este acuerdo que finalmente se ha Sí, logrado entre el Mercosur y la Unión sí. Europea no es suficientemente satisfactorio. No, porque además no fue aprobado por el Parlamento Europeo, con lo No, cual pero ahora sí, pero va a la dio un paso justicia. muy importante, sí. Se ha dado Claro. un paso muy importante. Mm. Claro, el Parlamento Europeo, al no aprobarlo, a la presidencia, a Ursula von der Leyen, el único camino que le queda es ir a la Corte Suprema, es ir a la justicia europea. Cosa Y que ha hecho. Mm. eso va a llevar años hasta que la Corte Suprema lo evalúe, independientemente que decidan, ¿no? Pero obviamente para mí fue una decisión realmente Europa no entendiendo la importancia que tiene esto y la irrelevancia que tiene el acuerdo desde el punto de vista comercial, porque más bien era un acuerdo para mostrar, no, frente a estas tres fuerzas, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea hace una alianza con cuatro países medianos, uno una potencia como es Brasil, pero una potencia de segundo o tercer grado, y otros países, digamos, medianos, importantes, pero de otro rango muchísimo menor, como son Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero ni siquiera eso pudieron lograr los países europeos, que no era tan difícil, porque tenían que juntar relativamente pocos votos, y no pudieron. O sea, lo mismo el voto francés, italiano, ¿no? De proteccionismo, austríaco, terminó ganando frente a los otros como España, Portugal o Alemania, que querían, che, terminémosla, hagamos esta alianza y pongámonos a invertir juntos, porque en el fondo, para Europa, es como un camino de aumentar sus inversiones en nuestra región, y en el fondo ellos saben que les va a significar más negocios. Pero claro, les toca esa beta sensible del proteccionismo agrícola, ¿no? Que obviamente nadie está dispuesto a tocar, por más que las comunidades rurales tampoco en Europa están yendo cada vez mejor. A pesar del enorme volumen de subsidios que reciben, tampoco es que eso les resuelve la vida, ¿no? Porque hay muchas acusaciones que ese dinero no va a las familias rurales, sino que termina yendo a empresas de agronegocio, que es un poco lo que también Obama había denunciado el primer día cuando él sube como presidente en su primer discurso. Él lo que dijo en el primer discurso, dijo, yo me voy a ocupar de dejar de subsidiar al agro de Estados Unidos para que las familias rurales sigan siendo pobres y haya grandes empresas de agronegocio que cada vez se hacen más millonarias, ¿no? Por un esquema como de Tuvo algún ineficiencia. efecto práctico en la política norteamericana? No, ninguno. No, en absoluto. En absoluto. Se cambió igual el Farm Bill, se cambia de ser esquemas de pagos a un esquema de subsidios basados en seguros, ¿no? Que eso sí mejoró un poco, digamos, pero no de la manera en que él se imaginaba que iba a ser, lamentablemente, ¿no? Y no es, obviamente no es fácil, ¿no? Porque son esquemas, y fue interesante, hizo el gobierno argentino, ahora, a fin de año, hizo una presentación en la Organización Mundial de Comercio. Y fue muy interesante porque esa presentación justamente lo que explicaba es cómo la Argentina, en lugar de tener subsidios, viene castigando a su productor agropecuario. Podemos preguntarnos desde cuándo, pero más o menos desde cuando se creó la Junta Reguladora de Granos
en la década del 30, más o menos, que se suponía que iba a ayudar por los efectos de la crisis del 30, después vino el IAPI y después siguieron viniendo otro montón de instrumentos disparatados de la política argentina, ¿no? Desde los 40, a pesar que pasaron 80 y pico de años ya. Entonces lo que explicaba este funcionario del gobierno argentino diciendo, bueno, la Argentina viene con 80 y pico de años que en lugar de subsidiar a sus agricultores, como hace la mayor parte del mundo, la Argentina les viene sacando recursos y los viene castigando. Y ese agricultor, el que sobrevivió en Argentina, porque hay que decir la verdad, que mucho más que los que son hoy, son los que se quedaron sin nada, que perdieron los campos, los cultivos, los animales, la maquinaria, las empresas, todo, se perdió todo, pero los que quedaron, claro, son muchísimo más competitivos que los de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces criticaba a todos estos esquemas de subsidios y cómo estos esquemas de subsidios agrícolas finalmente fueron el argumento para destruir la Organización Mundial de Comercio. Es realmente un problema, ¿no?, que tiene la humanidad, y como la tecnología sigue avanzando, entonces en lugar de ir al pasado, digamos, ¿no?, el mundo sigue yendo cada vez más rápido, aún más competente, más competitivo, más difícil. Entonces aquellos que cada vez necesitan más subsidios y cada vez están en una situación más débil, ¿no? Y si encima esos subsidios son dados de una manera no perfecta, digamos, entonces terminan aquellos a quienes se quiere ayudar cada vez son más pobres o tienen más dificultades para funcionar, aún en países desarrollados como Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, España, Italia, y cada vez hay grupos que son los que se especializan en capturar todos esos subsidios, ¿no?, y que Y tampoco aportan a la competitividad. en eso también se nota un tipo de Mm. nostalgia, porque es el Sí. congelar sistemas económicos ya caducos. Es que eso es lo peor de todo esto. Sobre todo con Sí. relación a algo que se está insinuando, más que insinuando, está ya pisando fuerte y destacándose en el horizonte con toda claridad, Sí. la Sí. bioeconomía. Es que justamente el drama para mí es, y visto del lado, ¿no?, de Europa y su visión, Europa prefirió subsidiar los últimos 30 años a Rusia, el carbón ruso, el petróleo ruso y el gas ruso, prefirió subsidiar eso y poner todos sus recursos ahí y castigar a la bioenergía del Mercosur. En lugar de decir, che, para que esto de la bioenergía es interesante, analicémoslo, no. Lo manejó solamente por una visión ideológica en contra, alegando siempre que no, que la bioenergía del Mercosur es la deforestación, es el hambre del futuro, y es todo un montón de cosas disparatadas, y decir, no, en cambio, a Rusia le damos plata y ellos nos mandan combustibles fósiles y no preguntamos si esos combustibles fósiles nos van a generar una guerra, van a invadir Ucrania o van a generar un problema de cambio climático. No, tenemos una visión ideológica. Lo que está acá cerca, más vale, los ayudamos y después veremos, y así es el resultado, ¿no? Y además, y lo peor es que en todos los análisis de todas las ecuaciones, de todo, salvo las que escriben en Bruselas, todas las que tienen base científica europea, sudamericana o de cualquier otra parte del planeta, las fuentes de bioenergía cada vez, y de la bioeconomía, cada vez obviamente son de niveles de emisión más bajos, que en lugar de degradar ecosistemas, empiezan a ser la fuente de la restauración de los ecosistemas que fueron degradados por una visión económica, ¿no?, del pasado, pero no hay manera de integrar eso, ¿no?, en la mentalidad de esto, ¿no? Es realmente es preocupante, ¿no? Porque el mundo no le va a ir mejor por este camino, ¿no?, lamentablemente. Es que no se trata de concepciones matemáticas, que aparece un nuevo paradigma económico y las cosas se van a dejar regir por él, sino que Sí. las conductas humanas son tan contradictorias Sí. que, en fin, puede ser que termine prevaleciendo la racionalidad.
pero con grandes esfuerzos, con Sí, mucho dolor, mucho sí, conflicto. sí. Y es posible, ¿no? Pero no lo estamos viendo. Y lo malo es que esa falta de racionalidad se empieza a dar en el aumento exponencial o mucho más violento que exponencial de la inteligencia artificial, que debería ser el ejemplo máximo de la racionalidad fría, pura y dura, con el mayor, digamos, el mayor poder de análisis, ¿no? Conceptual, matemático, de variables duras que tuvo la humanidad. O sea, no hay ninguna herramienta en la historia de la humanidad que tenga esa capacidad ni nada comparable con lo que fue en la Segunda Guerra Mundial con el diseño de la investigación operativa y todos esos elementos tan importantes para la optimización de cosas de ese momento. Hoy la inteligencia artificial es de otro, digamos, de otra escala. Es realmente una metodología, un sistema capaz de hacer análisis de una profundidad y de un volumen para desarrollar y diseñar, bueno, ¿cuál es lo óptimo? ¿Y lo óptimo en qué? Y bueno, lo óptimo en lo económico, en lo social, en lo humano, o sea, es cuestión de poner las variables y diseñarlo, ¿no? Y todo esto que estamos hablando del subsidio a la agricultura europeo, los aranceles de Estados Unidos, la pelea entre, ¿no? Estados Unidos contra Canadá para ponerle aranceles ahora, el último anuncio del 100% a todos los productos, porque si firma un acuerdo con China para traer autos chinos baratos diseñados por la inteligencia artificial de Estados Unidos, entonces le castigamos, ¿no? La madera y cualquier cosa. Es muy, ¿no? Es muy extraño. Realmente el mundo está, ¿no? Con los instrumentos para resolver los grandes desafíos humanos, ¿no? Como es hoy el cambio climático o cosas por el estilo, y en lugar de eso prefiere aferrarse a las cosas más locas, ¿no? Y yo creo que si la inteligencia artificial se llegara a utilizar de una manera racional e Sí, integral, sí, y bueno, nos encontraríamos con que todo lo que las ciencias han conquistado hasta hoy sí, serían un material que podríamos sí, llamarlos en términos de computación datos, sí, datos para ser utilizados por un sí. principio que también así en términos de computadora sería el código. Claro, Y, claro. y entonces pegar ese salto, es decir, Sí, todas las informaciones, los datos con los cuales se cuenta, sí, que son muchísimos, hacerlos rendir rápidamente sí, sus conclusiones. Tampoco es una cuestión de sí, magia, no es que venga un sistema a transformar las cosas, no, simplemente acelerar la capacidad creativa del ujú. hombre. Sí, un tema que me parece preocupante, Fernando, es los anuncios que están haciendo las empresas grandes, multinacionales enormes de primer nivel en relación a la inteligencia artificial. Y entonces lo que estamos viendo es empresas muy grandes que emplean millones de personas o cientos de miles de personas, que lo primero que anuncian cuando implementan la inteligencia artificial es el despido de parte de su fuerza laboral. Y a mí me parece sin ser un experto en inteligencia artificial, pero viendo su uso y viendo a mi hijo, que sí es un experto en el tema, de qué manera están viendo como una visión sobresimplificada, de decir, ah, ahora tengo un recurso nuevo, hecho gente, en lugar de pensar de qué manera con ese nuevo recurso, con todo su recurso humano actual, antes de empezar a echar gente, cómo aprovechar ese recurso que tiene esa capacidad tan extraordinaria de analizar información, datos, generar nuevos modelos de negocio, nuevos planteos económicos, no usarlo primero para rediseñarse y una vez teniendo un plan, un diseño hecho con la ayuda de estos elementos de inteligencia artificial, recién ahí decidir qué hacer con las personas y no empezar por el camino tradicional, ¿viste? Todas las veces que hubo crisis en el pasado de las grandes automotrices y qué sé yo, lo primero que hacían eran echaban al 20-30% de la gente, ¿no? Desde, ¿no? Los líderes como Lee Iacocca o Robert McNamara, ¿no? Era la primera decisión, subía un nuevo presidente, bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar
costos, y para cortar costos hay que echar al 10, 20, 30% de la plantilla. Pero una cosa era echar gente en la época de ajustar tornillos a mano, porque venían nuevos robots o tecnologías o lo que sea, a hoy donde el replanteo, ¿no? Del punto de vista de la teoría y del análisis es tan distinto, ¿no? Y me preocupa eso, me preocupa que se vuelve a creer que estas tecnologías de hoy son lo mismo que fueron las tecnologías del pasado. Y ese pensar también que con el gran problema de la desocupación, o el problema de Sí, la gran desocupación presumible en esas circunstancias, los sí. estados tengan que ocuparse de, esta vez sí, dar subsidios justificados, hacer un sistema de Claro, planes que aquí tan populares e impopulares son a la vez, ¿no? Según sí. el lugar donde se esté. Eh, pero ¿cómo se va a integrar precisamente a masas de desocupados? Tendrán Pero que no ser, debería. tendrán que ser subsidiados por el Estado y a cambio de ese subsidio prestar algún tipo de servicio civil, de lo que fuere. Pero también es Yo es un me- problema de orden humano más Gravísimo. importante todavía que el económico. Sí, pero es que eso no estaba, no está ni siquiera a la vista, porque la realidad es que el consumo, ¿no? Viene creciendo tanto, sobre todo en los grandes países, que hasta el día que asumió Trump nadie veía, al contrario, todas las cifras de desempleo de todos los mercados estaban en niveles realmente súper bajos, aún preocupantes, pero bajos, ¿no? Muy, muy bajos, o sea, pero claro, quizás la preocupación empieza a ser, bueno, ok, si el único uso de la inteligencia artificial es bajar la cantidad de personas que trabajan en las empresas de cualquier rubro, en cualquier función, bueno, ¿qué se va a hacer con toda esa gente? Pero todavía hoy no está a la vista, ¿no? No está a la vista eso, porque debería ser en realidad como pasó en las olas, digamos, anteriores de avances tecnológicos, ¿no? Como fue el ingreso de los robots en muchas industrias, donde lo que cambia es el perfil del operario, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo que cuando estaba yo hice parte de la universidad en Japón, y en Japón había como una especie de, que es después un poco es el mismo camino que siguieron después los coreanos, los chinos, que es cuando una economía tiene empleos de muy bajo nivel de ingreso, ¿no? O sea, de personas que apenas con su ingreso, con su sueldo pueden sobrevivir, en algún momento el gobierno tiene que prohibir esas industrias. Y toda esa gente tiene que ser reconvertida para trabajar en industrias de más alto nivel de ingreso y de condiciones laborales mucho mejores. Lo que pasa es que obviamente eso lleva inversión, ¿no? Pero vos fijate inclusive en Argentina con la salada y ese tipo de cosas, cuando se hacían allanamientos, las condiciones de trabajo de esas personas que muchas veces eran inmigrantes ilegales, ¿no? De Bolivia o de algún otro país, no me acuerdo si había gente también de Paraguay, que trabajaban, digamos, prácticamente en camas calientes, que se rotaban, que vivían en esos talleres, produciendo ropa de muy bajo costo, ¿no? Que se iba a vender a muy bajo costo porque había un costo humano, laboral, brutal, ¿no? Y yo creo que justamente que la inteligencia artificial, si es poder diseñar cosas mejores, de mayor valor, siendo más eficientes, no deberíamos, digamos, tener nada de eso, ¿no? Pero no entiendo bien por qué estas grandes empresas, grandes empleadores, su primer anuncio es vamos a echar gente, como si fuera, ¿no? Las crisis de los 70s o de los 80s, ¿no? Venían los autos de Japón, los autitos chiquititos de Japón, súper eficientes en energía, baratos, y entonces las grandes empresas americanas, su solución era echar operarios, ¿no? Eso es lo que me preocupa un poco, que en lugar de anunciar mayor eficiencia, mayor competitividad, inversiones, ¿no? Que potencien la capacidad intelectual humana, ¿no? Y que potencien la capacidad de trabajo de esos operarios que ya tienen y que ya se habrán formado adecuadamente
en las culturas de esas empresas y conociendo sus productos, cómo es que el primer planteo es, bueno, echemos el 20, 30, 40% de las personas, ¿no? No lo entiendo muy bien. Evidentemente ahí se manifiesta un vicio de la economía moderna, su falta de Sí. humanismo. Sí, seguro, es muy probable que sean elementos vinculados finalmente con esa visión muy exitista que se ve hoy en las cúpulas, ¿no? En las grandes Mm. este, cabezas, ¿no? De estas corporaciones, sobre todo las corporaciones más antiguas, ¿no? Porque uno ve que en muchas de las modernas no quieren echar la gente, que los tienen, les dan acciones, los tienen participando y buscando, pero sí, es muy posible que sea lo que decís vos, ¿no? Que se va perdiendo o no se está creando, ¿no? No se Sí. está creando suficientemente para lo que es el mundo del futuro, Se ¿no? supone que El la, mundo que del la futuro, economía, donde el éxito de la economía es lo que se refleja favorablemente en los libros de contabilidad. Y quizás por claro. eso es que ya no se habla tanto, sino muy poco, Ujú. de economía política. Se habla de economía en sí misma. Y esos fines Sí, de la es muy economía me posible. parece que en la actualidad se refieren nada más que a, Sí, a resultados sí, patrimoniales, en último caso financieros, y en los que se tiene todo que ver y nada más que el dinero. Una economía puramente claro, de claro, dinero. Mm. claro. Sí, es muy posible, pero lo que está claro es que estos grandes países que quieren seguir o terminar de sacar a su población de la pobreza, ¿no? Como es China o India, y vos ves que ahí la persona, digamos, que ocupa un rol muy importante, no es solamente el ingreso de la gran empresa, sino, bueno, a ver, ¿cuántas personas salieron de la pobreza este año y se incorporaron a la clase media y pasan a tener, ¿no? Una calidad de vida aceptable, digamos, ¿no? De vivir en una comunidad rural donde no tenían ningún servicio, no tenían comida, eran prácticamente comunidades de autosubsistencia, a comunidades o rurales, ¿no? O urbanas o suburbanas con acceso a la educación, acceso a la energía, sobre todo a la electricidad, poder cargar un celular, poder tener una computadora, que para nosotros parece una tontería, y obviamente para alguien en Europa y Estados Unidos parece una tontería, pero para esas miles y miles de millones de personas, ¿no? No es ninguna tontería, es algo esencial, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que Inclusive, el sí, mundo tiene estas... inclusive desde un punto de vista enteramente materialista. La economía de la pobreza Sí. es negativa porque no genera el mercado. ¿Cómo se va a hablar de Y mercado con bueno, pero poblaciones sumidas en la pobreza? Ahí falla el punto de partida de la economía meramente materialista. No es y ya una no, cuestión claro, sí, sí, no. humanista. ¿Para qué es la economía? La economía es para el bienestar de Claro, los miembros de un país, de una región, de sí, lo que fuere. No, sí. sin tomar eso en consideración. ¿Cómo la economía de la pobreza va a subsistir? Está condenada al Sí. derrumbe, porque tampoco puede ser manejada Y no, indefinidamente por una minoría privilegiada. Y no no, por eso cuestiones de claramente justicia, no. moral, no, también por cuestiones prácticas. Los Por sistemas cuestión, políticos, los sistemas exactamente, claro. de convivencia Sí, explotan en esas circunstancias. sí, 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 sí. Sí, hubo en los 80 hubo un profesor de estrategia que yo lo escuché en alguna conferencia en esa época, no me acuerdo dónde, pero me parece que vino a la Argentina un par de veces, y él era indio, ¿no? Que si no me equivoco se llamaba Prahalat, si no me equivoco, ahora lo voy a buscar. Y él justamente lo que plantea es, dice, él lo que decía en ese momento es, en las comunidades pobres, donde el nivel de ingreso es realmente ínfimo y la mayor parte de sus necesidades se van cubriendo con la autoproducción, sobre todo en el caso de la comida, ¿no? La comida, la energía, es decir, recolectar leña, sembrar tener unas gallinas, sembrar unas líneas, unas plantas de maíz, no hectáreas, unas plantas, unas líneas, ¿no? Un poquitito. La única manera que esas comunidades puedan integrarse a las cadenas de valor es que ellas agreguen valor y empieza a diseñar dos
industrias que yo me acuerdo de ese momento súper interesantes. Uno era la industria de los pantalones. Entonces, una empresa de jeans de la India, de pantalones de moda de la India, no vendía el jean. Lo que hacía en estas pequeñas comunidades rurales era tenía cosedoras, ¿no? A quienes a través de bancos como el Grameen Bank, o sea, esos bancos de microcréditos, le prestaban un poquito de dinero para que compre una máquina de coser, y ellas digamos, eran parte de una cadena de valor que recibía un kit donde estaba la tela del pantalón, los hilos del pantalón, los botones del pantalón, y en esas pequeñas se armaban y se llegaba entonces a un costo mucho más competitivo al consumidor final de lo que hubiera sido fabricarlo en la gran fábrica de Detroit, para decir algún lugar. Y llegaba. Y la otra... estas pequeñas iniciativas, que no son pequeñas, son en realidad grandes revoluciones de orden y de paz. Exactamente, es lo que comentaba este profesor. Él lo que decía es, estas pequeñas cosas se transformaron en cientos de millones de pares de pantalones que se vendían, que movían cifras realmente fenomenales y que integraban a un montón de pequeñas comunidades a través de eso, ¿no? Un par de máquinas de un pequeño taller que eran 3 o 4 personas cosiendo, la gente pudiendo comprarse el pantalón de moda, ¿no? Que lo había comprado porque se había integrado. Y la otra era la del jabón, ¿no? También en la India, las empresas de jabón que también en lugar de vender el producto envasado, listo, qué sé yo, habían armado como una cadena de valor donde algunas materias primas se iban preparando en pequeños talleres intermedios y con eso llegaban con jabones de lavar la ropa, etcétera, etcétera, a costos más competitivos, ¿no? Pero por eso uno creería que la inteligencia artificial debería ser como el método analítico para el diseño de más de estas cosas, que permitan ingresar o permitan que esas personas no solamente pasen de economía de subsistencia a ingresos bajos, sino de ingresos bajos a ingresos medios, de ingresos medios a aquellos que pudieron ir a la universidad, disponer de otra capacidad intelectual, de otra coordinación, a ingresos altos, ¿no? Desarrollando, digamos, soluciones que puedan hoy venderse por internet o lo que sea, ¿no? Por eso yo creo que lamentablemente muchos líderes del mundo tienen este miedo al cambio y prefieren aferrarse. El camino que se puede percibir entre tanta maleza es ese. Habrá otros, pero este es un aporte. Así que muchas gracias, Martín, por esta tormenta de ideas. Un placer, Fernando. Un abrazo. Creo que ha sido muy positivo. Bueno, igual, muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Un abrazo. Hoy hemos conversado con Martín Fraguío y nosotros nos reencontraremos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.